Mi nombre es César Real y me corresponde el tema número 1, el cual se trata de la colonización y su impacto en el sector rural. La colonización y la consolidación del territorio del siglo XIX fue un periodo relevante en la historia de Colombia. De esta forma, las nuevas dinámicas productivas condicionaron el carácter de los territorios sobre los cuales establecieron las bases de la identidad nacional y los aspectos representativos de cada una de las sociedades de los países que hoy conocemos. En el siglo XX, la colonización del territorio se basó en las posibilidades de la explotación del suelo y su viabilidad para conectarse con el mundo, lo cual estableció nuevas dinámicas de producción y comercialización de productos que explicarían en buena medida los procesos de apropiación de dominio en la geografía continental. En cuanto al impacto del sector rural, la aparición de las guerrillas, el narcotráfico, el paramilitarismo empeoraron la situación de los campesinos. En esto podemos concluir que esto, siendo un tema tan complejo y multifacético, nos da a tratar que el siglo XIX fue un periodo de grandes cambios en el continente americano, en el cual se estructuraron los nuevos estados de nación que hoy conocemos. En este nuevo orden político administrativo generó un replanteamiento de las relaciones con el viejo continente. De esta forma, las nuevas dinámicas productivas condicionaron el carácter de los territorios sobre los cuales se establecían las bases de la identidad nacional y los aspectos representativos de cada una de las sociedades de los países que hoy conocemos. El nuevo ordenamiento territorial se basó en posibilidades de la explotación del suelo y su viabilidad para conectarse con el mundo, con lo cual se establecieron nuevas dinámicas de producción y comercialización de los productos que explicarían en buena medida los procesos de apropiación de dominio de la geografía continental. El impulso que identificó el siglo XIX se vio reflejado en las empresas colonizadoras que se definieron nuevas fronteras. En este orden de ideas, para ese siglo es posible caracterizar dos tipos de empresas encargadas de tal labor. Por un lado, los comerciantes que desde las perspectivas económicas definirían las formas de usar, delimitar regiones. En el caso de Brasil serían los primeros quienes colonicen el territorio, o en el caso de Colombia la colonización antioqueña será la de mayor influencia para ordenar el país. Estas empresas que conocían el territorio permitieron avanzar la documentación geográfica del continente, que sirvió en base para replantear las directrices que lo definirían, a transformar y actualizar su sistema de comunicaciones, vigorizar las relaciones comerciales y en algunos casos defenderlos de posibles invasores. Muchas gracias. Punto cuarto. Territorios y grupos de la violencia rural en Colombia. Es un resumen. El proceso de la violencia rural en Colombia durante el siglo XX dejó profundas cicatrices sociales, culturales y ambientales. Un proyecto de investigación que buscó significar la violencia ambiental y los desastres asociados a ella ocurridos en este país. Aquello que requeriría la construcción social de una memoria histórica ambiental expone algunas reflexiones sobre la relación compleja entre condiciones sociales, políticas y geoestratégicas, con las naturales también diversas, que establecen de una parte emergencia de vulnerabilidades ante eventos potencialmente destructivos, de significativos porcentajes de población rural y de otras importantes, vastos y a veces irrecuperables impactos ambientales, que exigen mayores niveles de conciencia frente a lo que sería la naturaleza como víctima y los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición de acciones que la degraden en su integridad. Conclusiones. La violencia rural en Colombia durante el siglo XX fue un tema complejo y diversificado. Se presentan análisis detallados de la violencia en Colombia desde sus orígenes hasta la actualidad y se exponen distintas conflagraciones que abrieron el siglo XIX, caracterizado por diferentes confrontaciones civiles, muchas de ellas con tintes religiosos, para cerrarse con la Guerra de los 1000 días, con la que además se inauguró el siglo XX. Presenta también un proyecto que pretende significar la violencia ambiental y los desastres concurrentes a ella, ocurridos en Colombia, y aquello que requeriría la construcción social de una memoria histórica ambiental. La política agraria, las leyes agrarias durante el siglo XX y sus efectos positivos y negativos. Resumen, la política agraria se refiere a un conjunto de leyes relacionadas con la agricultura nacional y las importaciones de productos agrícolas extranjeras. Los gobiernos solían implementar políticas agrarias con el objetivo de lograr un resultado específico en los mercados nacionales de productos agrícolas, en los cuales se utilizaban metas, objetivos y caminos predeterminados establecidos por un individuo o un gobierno con el propósito de lograr un resultado específico en beneficio de la sociedad y la economía de las naciones en general.
Durante el siglo XX, muchos países implementaron reformas agrarias para mejorar la distribución de la tierra y aumentar la producción agrícola. Estas reformas incluyeron en la redistribución de la tierra, la abolición del trabajo forzado y la creación de cooperativas agrícolas. En algunos casos estas reformas tuvieron efectos positivos como el aumento de la producción agrícola y la reducción de la pobreza rural. En conclusión, estas reformas tuvieron aspectos positivos, los cuales fueron el aumento de la producción agrícola, la mejora de la calidad de los productos agrícolas, la creación de empleo y la reducción de la pobreza rural. Y tuvieron algunos efectos negativos, los cuales fueron la degradación del medio ambiente, la pérdida de la biodiversidad, la explotación de los trabajadores agrícolas, la concentración de la tierra en manos de algunos pocos. Tenemos ya como punto 6 las causas y consecuencias de las movilizaciones campesinas y grupos armados durante el siglo XX. En resumen, las movilizaciones campesinas y los grupos armados en Colombia durante el siglo XX fueron motivados por una serie de factores socioeconómicos, políticos y culturales. La concentración de la propiedad de la tierra, la falta de oportunidades económicas, la discriminación racial y la exclusión política fueron algunos de esos factores que impulsaron a los campesinos a organizarse y a luchar por sus derechos en el conflicto armado colombiano. Han sido fundamentalmente una pelea por la tierra y los campesinos han estado presentes como actores de algún grupo, sea por el ejército, la guerrilla, paramilitares o víctimas. En conclusión, podemos decir que las movilizaciones campesinas y los grupos armados en Colombia durante el siglo XX fueron motivados por una serie de factores incluyendo la desigualdad en la distribución de las tierras, la precarización de la economía campesina y las políticas neoliberales en el sector agropecuario. El conflicto armado colombiano también ha sido fundamentalmente una pelea por la tierra y los campesinos han sido los principales espectadores, actores y víctimas de la guerra. Los desplazamientos de poblaciones como consecuencia de la violencia han sido un fenómeno de vieja data en Colombia. En cuanto a las movilizaciones campesinas, estas han sido motivadas por la marginación de los campesinos, de los planes de desarrollo y la privatización de la tierra. Tutora, compañeras, buenas noches. Les habla Oscar Fidel Guarín. Voy a hablarles sobre nuestro punto 7, que es la estrategia y los programas para la paz. Vemos como en el siglo XX salieron varios programas y estrategias para la paz, esto como tal teniendo un resultado mixto, ya que influenciaron la guerra de los 1000 días, el conflicto interno del país de la guerrilla o las FARC con el gobierno. Entonces vemos como esta parte de la guerra o de la violencia estuvo más acentuada en la parte de lo que fue el Magdalena Medio, el Urabá, el Valle del Cauca, y obviamente vemos que estas regiones fueron como las más afectadas. Estrategias que tuvieron: incorporar como tal a la guerrilla a la parte política. Al incorporarle a la parte política trataron de hacer una desmovilización, evidenciando de que faltó, de que no fue suficiente. Pues vemos como hay mucho por hacer como tal en este tema, muchísimo, no es lo único que se debe hacer. Esta es una de las políticas como tal que logró minimizar un poco porque no fue suficiente. Tenemos nuestro punto 8, que es el análisis de pobreza o los indicadores de pobreza, en los cuales tenemos como tal la inequidad de la entrega de recursos. Vemos cómo no llegan a los lugares destinados como tal, y eso hace que no se puedan hacer buenos programas para esto. Tenemos también la desigualdad rural. Esto fue en la última década en lo que tuvo fue un crecimiento, tuvo una gran influencia también en la clase media, y obviamente vemos que todos estos programas resultan ser insuficientes porque las ayudas no llegan donde es y a donde se debe. Vemos que las personas que también lo hacen no lo hacen como deben, y obviamente pues ahí finalizaríamos nuestro punto ya por tiempo. Les deseo una buena noche, gracias.